Vamos a dar inicio al devocional en esta hora en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, santo es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Vamos a leer nada más en el libro de Lucas capítulo 18, del versículo 18. Aleluya. Amén. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino, en el cielo, y ven y sígueme. Amén. Entonces Amén. Él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, y que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta Bendito hora, eres, Dios todopoderoso, Señor Jesús, maravilloso. te damos a ti Bendito toda la eres, honra y toda la Padre. gloria, Dios mío, porque tú eres Agradecemos, fiel y Señor verdadero, Jesús, Padre. por Tu este palabra tiempo, es verdad, Dios tu mío, palabra que es tú nos eterna, tu concedes, palabra nos Padre, de fortalece estar a cada aquí momento, delante Padre de tu celestial. presencia, Pues Señor. vale la pena servirte, Bendito vale la pena eres, oh seguirte, Cristo, amado mío. maravilloso. Vale la pena adorarte, Te Señor adoramos Dios cada todopoderoso. día, Señor Gracias por tu Jesús. misericordia, La porque nos honra y la permites, Padre, gloria sea adorarte. para ti, Enséñanos, bendito Señor, a Dios. obedecer a tu palabra, Grande Dios es tu mío. presencia, Enséñanos a caminar, Dios bendito mío, eres, mi siguiendo Dios tus amado. pisadas, Maestro amado. Grande es tu Grande y poderoso presencia, es tu Padre. nombre, eres Te grande y poderoso, amado adoramos, mío. Señor, adoramos tu Gracias, nombre, gracias, Señor. Cristo. Dirige este culto. Grande es tu Todo lo que hagamos sea presencia, para la Señor honra y Jesús. gloria de tu santo y bendito nombre, Maravilloso por eres, todos oh los siglos de Cristo. los siglos. Aleluya. Oh, maravilloso Gracias, eres, Señor Jesús. Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar nada más un coro y estaremos entrando en la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar el coro: la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá
nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús, hay gozo en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Jesús ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma. Con Jesús la paz que da Jesús nadie la puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma. Con Jesús la paz que da Jesús nadie la puede dar. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Gracias Padre. Te damos a ti Jesús, toda la para honra, Dios. la gloria, la alabanza, Dios mío. Recibe, Tú eres Señor, el la Todopoderoso, alabanza, grande, tu omnipotente, perfume Señor. de tu altar, Recibe, mi Dios mío, estos amado. cantos que hemos traído Bendito para honra y eres, gloria de tu Señor, nombre, Dios Jesucristo. Todopoderoso. Recíbelo, Te Señor. adoramos. Reprende todo estorbo, todo pensamiento ajeno, todo lo que no es Bendito tuyo en eres, esta hora. Señor En el nombre de Jesús de maravilloso. Nazaret, echado fuera. Te Oh, adoramos, glorifícate en Señor nuestras Jesús. vidas, Espíritu Bendito eres, Santo. mi Dios Espíritu amado. Santo, toma tu Grande lugar. es tu amor, Toma tu lugar, Señor toma tu lugar en Jesucristo. nuestras vidas, Que así Padre. sea, mi Oh Dios Dios amado, Todopoderoso, que te demos a ti bendito la eres, honra, Señor. la gloria, Padre, porque tú la Grande es tu mereces, amor, Padre. Padre En esta hora nos Santo. permites Te alabar y adoramos bendecir cada este nombre día, que es Señor. sobre todo nombre. Oh, Gracias, maravilloso amado eres, Jesús. Señor. Aleluya, gracias, Gracias te Cristo de damos, poder, Padre. aleluya. Gracias, Bendito Señor eres. Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a estar entrando, amén, aplicación de la palabra del Señor en esta hora. En el libro de Gloria Primera a de Dios. Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya.
Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, gloria al Señor, 16. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer Primera de Samuel 15, 18, 23. Primera de Samuel 15, 18 al 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Leemos al Señor. Aleluya. Aleluya. Padre celestial, en esta hora, amado Jesús, una vez más, Dios mío, te presentamos, Señor Jesucristo. Dios mío, lo que tú tengas que hacer en esta hora. Te presentamos la palabra bendita, porque de hecho tu palabra ya está bendita, Padre. Añade bendición a nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Que todo lo que se hable, Dios mío, seas tú hablando a través de mi vida. Unge mis labios con el poder de tu Santo Espíritu. Reprende todo pensamiento ajeno, todo espíritu inmundo que quiere infiltrarse en esta hora. Satanás no tiene parte ni suerte en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío, pon la palabra en mi boca para que cuando llegue allá donde está la necesidad, donde está mi hermano, mi hermana, Dios mío, seas tú quien estés hablando a su vida, Padre. Habla mi vida, habla la vida, Señor, de cada uno de nosotros a cada momento. Rey de reyes y Señor de señores, enséñanos, Señor, a obedecer a tu palabra como nos enseñas en esta hora, Padre maravilloso. Muchas gracias, Rey de reyes y Señor de señores. Unge mis labios y háblanos tú en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaremos viendo, amén, lo que nos enseña la bendita y poderosa palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nos damos cuenta aquí, la palabra de Dios nos dice obediencia, un paso a la vida eterna. Amén. ¿Por qué la obediencia es un paso a la vida eterna? Porque no quiere decir que solamente, ¿verdad?, obedezcamos, sino muchas cosas Dios nos demanda, pero sobre todo la obediencia es lo más importante. Amén. Que nosotros obedezcamos a Dios y a su palabra. Nos damos cuenta aquí, amén, que Saúl desobedeció a Dios. Jehová le había hablado a Saúl que destruyera, amén, que destruyera a la anatema. Pero nos damos cuenta que él no quiso destruir. Dice que Dios lo había enviado a una misión. Dios lo había enviado para destruir a los de Amalec. Pero él no los destruyó. Perdonó. Dios, dice la palabra del Señor aquí donde leemos que él perdonó lo precioso, lo más hermoso, las vacas gordas, todo. Dice porque el pueblo perdonó lo mejor, las vacas amén, las ovejas y las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Amén. Pero lo demás, dice, lo destruimos. Aleluya. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió una misión. Dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec. Amén. Amén. Tenía que destruir a los de Amalec, a los pecadores, dice, pero él, quizás por compasión, por hacer caso al pueblo, no los destruyó. Y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. ¿Cómo es el hombre cuando falla a Dios? Nos damos cuenta que cuando Dios nos da una misión, cuando Dios nos ordena hacer algo, muchas veces tememos a las personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a odiar? ¿Ya no me van a querer? ¿Van a decir que soy muy rígida o muy, ¿cómo les diré? Como dicen en estos tiempos, se creen perfectos, nos critican, nos señalan. Dios, pero es necesario que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Si Dios nos da una orden de hacer algo, tenemos que obedecer a Dios. No actuemos como Saúl, porque a Dios le molesta la desobediencia de su pueblo. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, hermanos, nos damos cuenta que corremos un peligro de ser desechados por Dios. Saúl pensaba que había hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Él pensaba que Dios no lo estaba viendo. Él pensaba que ante los ojos de Dios nos podemos esconder. Nadie nos podemos esconder ante los ojos de Dios. Si Dios nos ha escogido para algo, tenemos que echarle ganas, sacar adelante, amén, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, echarle ganas, no desmayar. Dice la palabra del Señor aquí, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, amén, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, amén. Lo que ellos habían tomado, lo que Dios les había dicho que no tomaran aquello, lo maldito, no, que ellos tenían que destruir todo, amén. Pero ellos tomaron, dice, lo precioso, dice, más. Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? ¿Será que Dios le agrada que nosotros hagamos ayunos, oraciones y hagamos muchas cosas buenas que a Dios también sí le agradan? Pero si no le obedecemos a Él, aunque nosotros ayunemos, oremos y andamos en rebeldía contra Dios, no le agrada a Dios. Tenemos que pedirle al Señor cada día que nos enseñe a obedecer a su voz, a su llamado, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. A veces nosotros estamos ocultando el pecado en la iglesia. A veces nosotros ocultamos aquello que nosotros sabemos en lugar de corregirlo, de hacerlo ver, de hacer ver que está mal aquella persona. Pero decimos, si yo le digo que anda mal, si yo le digo que está pecando ante los ojos de Dios, esa persona va a dejar de diezmar, va a dejar de ofrendar, ya no es la persona que apoya más en la iglesia. No tengamos temor, tenemos que hablar la verdad. Acepten o no acepten la gente, quieran o no quieran oír, lo que es de Dios va a permanecer. Tenemos que hablar la verdad a la gente, porque un día Dios nos lo va a demandar. Saúl, este fue el pecado de Saúl por la cual Dios lo desechó. Ese fue el pecado de Saúl, porque dice la palabra del Señor aquí que es mejor obedecer, amén. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Poner atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que cada día decir al Señor, abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales. Enséñame a oírte, Señor. Tenemos que buscar cada día la presencia de Dios para que hagamos, hermanos, la voluntad del Señor conforme, amén, Él nos está demandando en estos tiempos.
Podemos estar ayunando, orando y haciendo tantas cosas, pero si andamos en rebeldía, hacemos nuestro capricho, lo que nosotros queremos, tenemos que tener mucho cuidado. No sea que seamos desechados por Dios, alcahueteando el pecado, consintiendo el pecado en la iglesia, sabiendo cómo anda el hermano, sabiendo cómo anda la hermana, sabiendo cómo anda aquella persona, y nosotros toleramos el pecado. Dios tenga misericordia de nosotros, porque si Dios, hermanos, es santo, Él nos demanda a nosotros también que vivamos en santidad y que practiquemos cada día la santidad. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue desechado por Dios. Qué tristeza más grande para Samuel, porque Samuel lo amaba tanto. Dice la palabra del Señor que Samuel lloraba por Saúl porque había sido desechado por Dios. No sea, hermano, hermana, siervo, sierva, que Dios te deseche por tolerar el pecado. Tienes que corregir el pecado, tienes que hablar el pecado en la iglesia. No lo sigas tolerando porque un día Dios te lo va a demandar. Amén. Nos damos cuenta que la obediencia, por eso dijimos que es un paso a la vida eterna. Si tú obedeces a Dios, estás haciendo la voluntad del Señor. Si tú le obedeces a Dios, amén. Yo creo que toda persona que obedece a su palabra, vamos a obtener la vida eterna. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios, hermanos, cada día nos está llamando. Cada día quiere que nosotros nos levantemos. Amén. Dios en estos tiempos va a levantar a jóvenes. Amén. Va a levantar a aquellas personas que están dispuestos a obedecer. Dios va a levantar, hermanos, a aquellas personas que nadie creía Aleluya. Que Dios no podía usar. Dios va a levantar y está levantando a aquella persona que muchos decían, ¿cómo va a ser posible que ese joven, que ese muchacho, que esa muchacha predique la palabra? Pero si a Dios le place que aquel joven, que aquella joven predique la palabra y anda en obediencia, Dios lo va a usar aunque no nos guste. Y Dios va a desechar a muchos como desechó a Saúl por la desobediencia. Tengamos mucho cuidado, digámosle al Señor que nos ayude a obedecer a su palabra, a obedecerle cada día a lo que Él quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Amén. Amén. Dios nos ha enviado a predicar la palabra de santidad, la palabra pura. Y no se ha hablado a la gente por el temor Amén. De que la gente deje de diezmar, ofrendar y se ha tolerado el pecado. Y Dios va a levantar a aquellos que no tienen miedo, porque Dios está preparando a la iglesia que se va con Él. Y va a levantar a jóvenes valientes y está levantando a jóvenes valientes. A ti, joven, a ti, hermana, no temas, habla la palabra. Lo que Dios ponga en tu boca, no tengas miedo a nadie, porque Dios está contigo. Predica la palabra. Si Dios te ha dado una orden para decirlo, dilo, no tengas temor a nadie. Predica la palabra conforme el Espíritu Santo ponga en tu boca. Pídele cada día confirmación al Espíritu Santo. Si tienes duda de lo que el Señor te ha mostrado, pídele una segunda confirmación para que hables la palabra conforme al Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque la iglesia que se va con Él, amén, que Él va a levantar, son jóvenes, son personas valientes que no tienen temor. Amén. Y aquellos a quienes nosotros o mucha gente no le han creído. Y si tú también, amén, le has creído a Dios, también Dios te va a levantar y te va a fortalecer. Aquellos que no le han creído a Dios y han dejado de confiar en Dios, Dios se apartará de muchos, así como se apartó de Saúl. En el libro de Primera de Samuel 18:12, vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. 18:12, dice la palabra: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Ya Dios no estaba con Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dios está con esos jóvenes que de verdad se han dejado usar por Él. Caminen con prudencia, jóvenes que Dios está usando. Caminen con ese temor a Dios.
Díganle al Señor que cada día les haga prudentes, aunque los critiquen, aunque los humillen, aunque digan de ustedes lo que digan. No tengan temor, porque si Dios va por delante, Dios les va a dar victoria. Amén. En todo momento. Gloria a Dios. Aunque sean hombres de mucha preparación, de mucho estudio, y Dios a ustedes los está levantando en estos tiempos como a Él le place, como a Dios quiere. No tengan temor. Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. No tengas temor, joven. Dice la palabra del Señor. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Cuando aquel joven que Dios está usando se porta prudentemente con temor a Dios, aquellos que se han levantado contra los siervos de Dios tienen temor, porque saben que Dios pelea por aquel que es prudente, por aquel que es temeroso, por aquel que no se defiende, porque no tienes por qué defenderte tú, porque el que va a pelear por ti es Dios. Amén. Amén. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Amén. Gloria al Señor. Aquí nos damos cuenta cómo Dios exalta a la persona que es humilde. Dios exalta a aquella persona que obedece a Dios y los que le creen a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Saúl estaba temeroso. David se portaba prudentemente. Tenemos que hablar contra el pecado, aunque, amén, nos odien, aunque no nos quieran ver. Es preferible y no que un día esas almas se vayan al infierno. Es preferible hablar la verdad. Es preferible que nos desprecien por la verdad. Nos damos cuenta nosotros, amén, que muchas personas por hablar la verdad sufrieron. Amén. Y nosotros pudiendo hacer algo por aquellas personas, por aquellas almas, hablarles con la verdad, hermanos, tenemos que hacerlo. Porque un día, si esas almas se pierden, Dios nos lo va a demandar a nosotros, a ti joven, a ti hermano, a ti pastor, a ti hermana. Por eso tenemos que hablar con la verdad a las personas. ¿Qué cosa Dios no quiere de nosotros? Dios no le agrada la infidelidad, la idolatría, nada de esos pecados que se están muchas veces cometiendo dentro de las iglesias, no solamente fuera, lo más triste. Veamos en el libro de Gálatas 5, 19 al 21. Nos damos cuenta que eso, a veces nosotros pensamos que solamente fuera de la iglesia se practica el pecado. Por eso dice la palabra del Señor que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Aleluya. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no obedecen al evangelio de Jesucristo? Si el juicio de Dios está comenzando por la iglesia, hermanos, Dios está tratando primeramente con su iglesia. Dios nos está exhortando a nosotros, Dios nos está amonestando a nosotros para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos caminando delante de su presencia. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Las obras de la carne. ¿Cuántas personas viven en adulterio? Tienen su pareja y están traicionando a la pareja y son cristianos. ¿Cuántas personas, amén, que están viviendo en fornicación y no se preocupan por arreglar su vida, ponerse a cuentas con Dios cuando Dios le está dando la oportunidad? Pero como son las personas que más aportan, como son las personas que más nos apoyan, no le vamos a decir para que no se alejen de la iglesia y sigan apoyándonos. Tengamos cuidado, hermanos. Esa alma se va a perder si tú no le hablas con la verdad. Háblale con la verdad antes que se pierda. Por eso dice la palabra del Señor que manifiestas son las obras de la carne. Se manifiesta, todos nos damos cuenta qué es lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Cuántas personas practican estas cosas dentro de la iglesia? Enemistades, no se llevan con los hermanos, con las hermanas, hay pleitos, celos por cualquier cosita, por detalles. Eso a Dios no le agrada. Tenemos que apartarnos totalmente del pecado. Iras,
que se enoja de nada, se molesta de todo lo que le dicen. Por una cosita nada hace problemas en la iglesia. Tengamos cuidado, no te engañes. Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Amén. Todas estas cosas Dios está llamándonos para que nosotros nos volvamos a un verdadero arrepentimiento. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Tenemos que examinarnos a diariamente. ¿Qué cosa existe todavía de estas cosas en nuestras vidas? ¿Qué cosa hay que todavía no hemos dejado? ¿Qué basuras todavía estamos arrastrando en nuestra vida, hermanos? Muchas veces estamos llevando todavía algunas cosas de estas. Quizás decimos, yo no peco acá, yo no adultero, yo no fornico, yo no hago estos pecados, pero te enojas, pero te gusta meterte en problemas ajenos, te gusta, eres celoso, celosa, tienes ira en tu corazón, tienes envidia, eres una persona que te gusta, amén, envidiar a otros. Tienes envidia al que prospera, tienes envidia a aquel que Dios lo está usando. Ten cuidado, eso no es de Dios. A lo contrario, cuando Dios está usando a alguien, gózate porque Dios lo está usando. A aquel joven, a aquella señorita, Dios lo está usando porque a Él así le place. Tenemos que apoyar los ministerios que Dios está levantando en estos tiempos. No lo pisoteemos, sino lo contrario. Amén. Dios va a seguir levantando a aquellos hombres que realmente le quieren obedecer a Él. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por eso tenemos que hablar con la verdad, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que hablar contra el pecado. Tenemos que decirlo, hermanos. Nos damos cuenta en el libro de Lucas, capítulo 3. Gloria al Señor. 3:17. Amén, Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho. Amén. De todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió, además, esta encerró a Juan en la cárcel. No solamente fue encerrado en la cárcel. Esta mujer le dio mucho coraje porque le corregía el pecado, le decía que estaba mal lo que estaba haciendo. Amén. Le decían que estaba viviendo con su cuñada y que era pecado. Amén. Pero nos damos cuenta aquí que por el pecado, amén, fue muerto Juan el Bautista. Pero él no tuvo temor. Él no tenía miedo de decir la verdad. Él decía la verdad, aunque por la verdad él fue muerto. Por hablar la verdad. Esa mujer le dio mucho coraje. Amén. Y incitó, animó a su hija para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Jesús murió por la verdad. Amén. Aleluya. Por la verdad muchas veces somos despreciados por hablar la verdad. Amén. Pero tenemos que hablarla. Por eso la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios quiere que nosotros hablemos con la verdad. No ocultemos la verdad a nadie, hermanos. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice en Marcos. Gloria al Señor, Marcos 6. Alabado sea el nombre de Jesús, santo es Cristo. Marcos 6, 16, 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolos se quedaba muy perplejo, pero les escuchaba de buena gana. Amén. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos
y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. O sea, en el momento ella, la madre de esta muchacha, le agarró la palabra y le dijo: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pedía? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Juan solamente le decía que era pecado lo que él estaba haciendo. Y nosotros tenemos que corregir el pecado. Lo que es pecado tenemos que llamarle pecado. Y a veces no queremos decir que es pecado, sino decimos es un error, es una falta. Y cuando nosotros sabemos que es pecado ante los ojos de Dios, amén, nos damos cuenta que él se atrevía a hablar del pecado. Iglesia de Jesucristo, no tenemos, amén, que ocultar el pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que hablarlo. Y tenemos que armarnos de valor. Amén. Y no tengamos aleluya. temor a nada. Nos damos cuenta de una joven valiente que todos sabemos, de Esther. Una joven valiente. Amén. Que se enfrentó, pero tuvo victoria. Aleluya. Pero se armó de valor para defender a su pueblo. Nosotros tenemos que defender nuestras familias, que no se pierdan. Tenemos que hablar del pecado. Amén. Lo que es pecado, Amén. tenemos que decir que es pecado para que las almas se salven. Tenemos que buscar la presencia de Dios cada día y que Él nos dirija para que nosotros, hermanos, no tengamos temor de corregir el pecado en la iglesia. Y decirle al Señor que saque todo a la luz, hermanos, porque hay pecados ocultos que muchas veces nosotros no queremos decir y a veces ni lo sabemos, pero Dios lo revela. Porque Amén. dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que Él no revele, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y que Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros cada día para que nosotros, hermanos, caminemos delante de Dios en rectitud. Que Él nos ayude para que nosotros, hermanos, no toleremos más el pecado. Que no seamos cómplices del pecado. Porque también vamos a ser parte también del castigo si nosotros seguimos siendo cómplices del pecado. Juan no fue cómplice. Juan habló la verdad. Le dijo que era pecado lo que este rey estaba haciendo, este hombre estaba haciendo, amén. Y nos damos cuenta que cuando el hombre reconoce, amén, Dios lo perdona. Pero esta mujer nos damos cuenta que ella no reconoció, a lo contrario, odió a Juan el Bautista. Pero nos damos cuenta que él, amén, está en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros, esa es la esperanza de nosotros en estos tiempos. Que si nos llegan a matar por la verdad, pues Jesús murió por la verdad. ¿Qué Amén. temor si Dios está con nosotros? Amén. Tenemos que obedecer. Es un paso a la vida eterna. Obedecer a Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Habla con la verdad. Dile a la gente, amén, que se arrepienta, que se aparte de su pecado, que se aparte de la idolatría, que se aparte de la hechicería, que se aparte de la infidelidad. Que hayan fidelidad en los matrimonios, porque lamentablemente en este tiempo Satanás está infiltrándose en las familias, en los matrimonios, para destruir las parejas, para destruir los matrimonios. Pero tenemos que clamar a Dios para que el Señor, amén, saque a luz esos pecados ocultos y que aquellas personas se arrepientan de corazón antes de que sea demasiado tarde. Mientras Jesús no ha venido, nos da la oportunidad de arrepentirnos, porque una vez que Jesús venga por su iglesia, ya va a ser demasiado tarde para arrepentirnos. Hoy Dios nos llama a que nosotros, hermanos, no sigamos tolerando el pecado, sino que nos levantemos en el nombre de Jesús y podamos, hermanos, corregir lo que está mal. Que Dios siga usando a aquellos jóvenes y Dios tenga misericordia de nosotros, aquellos que han predicado la palabra por mucho tiempo, pero no quieren decir la verdad. No tengas temor. No sea que Dios te deseche como desechó a Saúl por no obedecer a la orden divina que Dios le había dado cuando tenía que destruir a Amalek. Y él no lo destruyó, sino perdonó a ellos. Dios no quiere que tú sigas tolerando el pecado, perdonando el pecado. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra bendita. Vamos a orar al Señor pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe cómo debemos de caminar cada día.
Padre celestial, en esta hora, Dios te damos, todopoderoso, Señor Jesús, maravilloso. te damos gracias, Dios mío, te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes, Padre, para no tolerar el pecado, Señor Jesucristo, en la iglesia. Que podamos, Dios mío, cada día caminar, Señor, bajo tu dirección, Padre celestial. Habla a tus siervos, habla a tus siervas, Señor Jesucristo. Dales ese valor, dales esa autoridad, Dios mío, que tú sabes dar. Que no sigamos tolerando, Señor Jesucristo, aquellas cosas, Señor, que están dañando a la iglesia, que matan espiritualmente, que ponen frialdad espiritual en la iglesia. Cuando hay pecado oculto, Dios mío, tú sabes todas las cosas. Reprende todo estorbo que está estorbando, Dios mío, a tu pueblo. Levanta la iglesia, Señor, levanta a los pastores, da nuevas fuerzas a ellos, dales la autoridad, dales ese poder, Dios mío, dales, Señor, esa valentía, Dios mío. Levanta esos siervos, levanta esas siervas, esos jóvenes que tú estarás levantando, Dios mío. Síguelos usando poderosamente, Dios todopoderoso. Que corrijamos cada día, Señor, corrijamos el pecado, Dios todopoderoso. Ayúdanos a caminar, Dios mío, bajo tu dirección, obedeciendo a tu palabra, porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Es mejor el obedecerte a ti, Dios mío. Podemos ayunar y orar mucho, pero si no te obedecemos a ti y no queremos hablar con la verdad, Dios mío, un día tú nos lo vas a demandar. Esa sangre de aquellas almas que se han perdido y que se están perdiendo por causa, Señor, de no decir la verdad. Un día tú vas a demandar a tu iglesia por no hablar, por no corregir el pecado, por estar permitiendo que aquellas almas se pierdan sin decirle la verdad. Ayúdanos, Padre Santo, para poder ayudar a otros, para que puedan levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Padre, porque tú la mereces, Dios mío, Rey de reyes y Señor de señores. Sin ti nada podemos hacer, Padre maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, redarguya y a mi hermano, a mi hermana, Señor, que está viviendo una doble vida delante de tu presencia. Te pido que tú la redarguyas ahí donde llegue, Señor Jesucristo, esta palabra, Dios mío, que tú le hables al corazón de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquella señorita, Padre, y que se dé cuenta, Dios mío, cómo está caminando delante de tu presencia y pueda, Dios mío, también, Señor, corregir su vida, corregir sus pasos, Dios todopoderoso, porque mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de volvernos a ti con todo nuestro corazón, Padre mío. Que reconozcamos, Dios mío, que tan lejos hemos caminado de tu presencia. Gracias, amado Jesús. Recibe tú la honra y la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno se quiere reconciliar contigo en el Señor Jesucristo, al escuchar esta palabra, perdónalo. Anota su nombre en el libro de la vida, Dios mío. Anota su nombre en el libro de la vida. Y si se ha apartado de ti y quiere reconciliarse, Dios mío, vuelve, Señor, a perdonarlo. Vuelve a darles una oportunidad. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén.